Menos de media hora para el final de la mañana de la diaria y todos los cierres de semana tienen columna de humor, ¿cómo decir? De Juseca a Benny Hill, del boliche El Resorte a algún pub londinense o de cualquier localidad inglesa o británica. En fin, ya lo vieron y lo escucharon. Está Ignacio Alcuri, que tiene un acuerdo de alternancia en la columna en la que se repasa el legado de distintas personas referentes del humor, con Marcos Morón, que la semana pasada habló de Julio César Castro y los cuentos de Don Verídico, o sea, de la obra de Juseca. Y hoy, bueno, Nacho Alcuri es internacional, digamos. Sí. Mira hacia Gran Bretaña, desde donde llegaron muchos episodios de lo que en la televisión uruguaya se conocía como el show de Benny Hill, ¿no? Era eso, así lo vendían. Así lo vendían. Primero marcar dos cosas. El contrato que impide que con Marcos estemos en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Por contrato eso? Como lo que tiene la fórmula de la Coca-Cola. Es un espacio muy fuerte como para que, si nos pasa algo los dos. Y después, lo divertido de marcar el espectro del humor que podemos llegar a abarcar en este espacio. Entonces, pasar de una figura con un humor costumbrista, blanco por completo, a esto que en su momento era picaresco, pero que te voy a fantinear. Pará. ¿Cómo es eso de blanco? El humor blanco es el que no es de humor verde ni humor negro. Ajá. Que en muchos casos está como denostado. No tenía connotación política el comentario. No, para nada. Juseca, lo criollo. Claro, tenés razón. Pero no en este caso. Por ese era lado. Más bien rojo aparte, creo. Exactamente. Pero no, eso, como marcar todo un universo impresionante que vamos a tratar de abarcar. Un poco desde el corazoncito, desde los recuerdos, y otro poco desde lo que nos escape, porque hemos sido testigos de mucho humor, pero no tanto. Sí, bueno, pero se va acumulando en un tiempo en el que, aparte, por lo menos en la televisión abierta, el humor ocupaba un lugar en las grillas de casi todos los canales con propuestas locales y también internacionales como las de Benny Hill, ¿no? En total había poco porque había pocos canales, ¿no? Pero bueno, alrededor de 1990, no me pregunten fechas exactas porque le puedo errar. Para datos poco confiables tenemos a la inteligencia artificial, cualquiera puede preguntar, le va a contestar lo que sea y le van a crear todo a pie juntillas. En horarios en que niños o preadolescentes, como era mi caso, ya deberían estar durmiendo, se emitía un programa de humor picaresco. Ajá. Con lo que significa picaresco, bueno, después de que llegó Marcelo Tinelli prácticamente haciendo colonoscopías en vivo por un sueño, Benny Hill era la TV educativa. Sí, terminaba haciendo algo casi inofensivo. Yo creo que son ciclos, ¿no? Que hay de lo que nos ofende o lo que no debería estar en televisión. Yo uso una imagen muy seguido que es que durante muchos años, ahora por suerte pasó, el televisor era como un cuadro, en el sentido de que estaba colgado en la pared de mi casa. Entonces yo si tengo colgada a la Mona Lisa, a la Gioconda, y en un momento muestra los senos, yo me ofendo porque yo colgué un cuadro ahí que no quería que tuviera eso. Para mucha gente la televisión, como era algo que estaba prendido, acompañado demasiado, si pasaba algo que no le gustaba, no era cambio, era llamo por teléfono para que deje de estar. Los tiempos han cambiado por suerte, y en esto de los límites del humor, que ya lo voy a abordar el primer día, porque nunca sé cuánto puede durar. Aprovechar el momento. Hay que aprovechar el momento. Yo creo que, más allá del discurso de odio, después los límites los tenemos que poner nosotros. Tenemos que aprender que quien pone los límites del humor es quien lo está recibiendo. Entonces, no me gusta Benny Hill, cambio de canal y punto. Pero bueno, Benny Hill entonces. Sí. Me encanta irme por las ramas y vuelvo. Vos a las 11:15 más o menos avísame. Tenés tiempo. En su momento estoy seguro que Benny Hill hizo eso. Como la televisión era un cuadro, hizo que muchas personas tomaran ese extraño artilugio que tenían en sus casas llamado teléfono de línea, que hicieran algo que ya está extinto, que es discar, porque los números estaban en un disco. Sí, claro. En mi casa había uno que era, creo que plástico color rojo. Sí, el de mi casa era gris y no lo podías cambiar. No, claro. Era ilegal. Vamos a contar cosas. Si tenías un teléfono inalámbrico, cuando venía la gente de Antel tenías que esconderlo porque era ilegal. Mirá vos, yo de eso no me acordaba. Un derivado le decían en algunos lugares, ¿no? Porque además podías captar las conversaciones de los vecinos. En fin, Benny Hill. Esto va a ser así siempre. Sí, siempre. Marcos Morón es mucho más educado, ordenado. Yo soy un agente del caos. Llamaban a quejarse. Entonces el programa humorístico no es más ni menos que el show de Benny Hill, que arrancaba. Yo creo que escuchabas, aunque la tele no la estuvieras viendo, viste como ahora dicen Netflix te hace ruidos para llamar tu atención, un mítico video de presentación que es muy cortito, como esto es radio, pero también video, lo traje para compartir con ustedes. Son 6 segundos en el que les pido en sus casas que presten atención al monitor, o en sus trabajos, por supuesto, disimulen. Señor director o directora, que la ley hace tiempo lo permite, veamos la presentación, no de Benny Hill, sino lo que venía antes de la presentación de Benny Hill. No pestañeen. Tench Producciones presenta.
Y esa locución aparte, ¿no? Producciones presenta. Esa locución pesada. No, maravillosa. Que ya vamos a hablar del doblaje. Bueno, en total, esto sí lo fui a buscar, confieso que no recuerdo todos los datos, fueron más de 100 episodios en 29 temporadas. Ajá. Vieron que en Gran Bretaña las temporadas son de un episodio y medio. Pero estamos hablando de 30 años ininterrumpidos. Arrancó en la BBC en 1955 y del 69 al 89 ya fue Times Producciones presenta. Llegó a Margaret Thatcher, digamos. Llegó a Margaret Thatcher, que le mandamos un beso de aquí abajo, nos está mirando. Eso, bueno, viste que las temporadas son muy cortitas, en 6 episodios quedan todos agotados y esperan hasta el año siguiente. Andás a ver cuántos episodios dieron en Uruguay, eso sí no lo pude averiguar, sí. No me interesa. Pero recordemos que, por ejemplo, la serie Manimal, que no sé si te acordás, era un hombre que se transformaba en cualquier animal del mundo, pero siempre era un halcón o una pantera, porque era lo que daban los efectos especiales. Se emitió más o menos en Canal 10 entre el 85 y el 2004 y eran 8 episodios. Cintas gastadas, ¿eh? Gastadísima. Entonces nosotros capaz que acá dieron los mismos 12 episodios de Benny Hill y nosotros pensamos que había 200. Seguro que hubo un nivel de repetición muy alto, no sé si tan alto, pero muy alto seguro, porque aparte era algo que la gente tampoco cuestionaba mucho en aquel tiempo de la tele, ¿no? Uno se sometía a eso. Era lo que había y aparte recordemos que la televisión estaba pensada en ese formato. La mayoría de los programas que llegaban eran episódicos, era Matlock. Si pasaban un episodio de Matlock cambiado de orden, nadie se iba a dar cuenta. Pero aparte pasaba algo, me entusiasmo y te corto, pero... Corta. Hoy, si algo se repite, nos genera fastidio. Sí. En aquel momento, yo no voy a decir que la gente lo vivía con felicidad, pero era común la frase, este ya lo vi, está bueno. Como diciendo, vamos a verlo de nuevo. ¿no? Es algo que hoy no se nos pasa por la cabeza. Tenemos tanto para ver que no podemos ver 2 veces. Tiene que ser novedoso, si no, no rinde. En el medio hubo una época en la que recuerdo a mi adorado padre, que le mando un beso, llamando al cable diciendo por qué no hay capítulos nuevos de. Claro. Y la gente diciendo, esto es de Estados Unidos, el canal Sony no somos nosotros. Pero bueno, en fin. Decía entonces, después de la presentación que compartimos o de la intro, éramos testigos de una serie de sketches y también algún número de variedad, pero eran los menos. Era un programa de sketches, ¿no? Humorístico, por supuesto, porque si no, no estaría acá en esta columna. Que haciendo honor a su nombre eran justamente bastante variados. El caso más recordado es entonces el sketch mudo. Tenía mucho sketch mudo. Donde Dave Freeman, el verdadero nombre de Benny Hill, hacía siempre ese personaje de tipo canchero con las mujeres, cobarde con los hombres, un macho beta, básicamente, creo, no sé, no leí 50 libros de autoayuda, con una libido muy elevada, que siempre se cruzaba con chicas hegemónicas que, por lo general, rechazaban cualquier clase de galanteo de Benny Hill, el personaje. En ocasiones ligeras de ropa. Había una cosa... Ligera de ropa era bikini 2 piezas. Claro. ¿no? Pero por supuesto en los años 80. Para aquel tiempo. No, era justamente lo que vendría después de Tinelli, recordemos que arrasó con todo. Siempre le decían que no, excepto algunas ocasiones en donde él y la chica terminaban detrás de unos arbustos y rápidamente lo que veías era icónico, eran las prendas de vestir de cada uno que caían en los arbustos. Iban volando, era todo eso, no se escuchaba un gemido, no se fumaban un pucho después, era eso, era la representación del sexo casual, era la ropita arriba del arbusto en cuestión. Muchos de estos chistes mudos, en especial el sketch de cierre que mencionabas, que pasó a la historia y que se iba fundiendo con los créditos finales, estaba musicalizado con un tema musical que, valga la redundancia por supuesto, que pasó a la historia, que se convirtió primero en sinónimo de Benny Hill, y después de humor tonto y de cámara rápida. Tanto que los Simpsons, que lo predijeron todo, pero además reaccionaron a todo, porque no siempre es lo que va a pasar, sino lo que ya pasó, tienen por lo menos 2 referencias a la música de Benny Hill, que vamos a escuchar a continuación. En un episodio de Halloween, la parca tocaba la puerta, empezaba a perseguir a Bart Simpson y se abrían y se cerraban puertas. Era una mezcla de Scooby-Doo, con las puertas que se cerraban y se abrían y se cruzaban, y la música de Benny Hill. Y en otro, que es muy divertida la escena, hay un club de lectura, que está Marge, y hay una británica pomposa que dice, el humor inglés es muy sofisticado, y después empieza a hacer tonterías en cámara rápida. Ese tema se llamaba Jacket y Sax, y lo que traje para compartir con ustedes es un poquito, unos 20 segundos de ese sketch, porque eran más largos, con la icónica música de Benny Hill, el Jacket y Sax. Así que, persona encargada, por favor, lo disfrutamos. Qué emoción, a ver. Sí.
Yo no recordaba el detalle de las risas grabadas Sí. acompañando ese espectáculo de la corrida, que cuando yo era chico era el momento que más esperaba del Por programa. supuesto. Y quiero aclarar que no tenía retorno y en mi mente estaba escuchando la música igual. Sí, claro, Porque ya es como... está. Exacto, etcétera, etcétera. Pero bueno, decíamos que el show de Benny Hill era picaresco. Acá le quedaban los pantalones colgados. En mi opinión, lo que no era esta expresión que es en inglés, que a mí me gusta porque hay que usar todos los idiomas, que es titillating. ¿Qué sería eso? Que está hecho como para excitar, ¿no? Ajá. Como para calentarte. Para mí era una cosa más... De repente, obviamente, era un poco más joven, pero miro de nuevo, que seguramente lo conversemos a otro genio del humor picaresco, que era Alberto Olmedo, Ajá. con su No Toca Botón, que también lo vi a una edad temprana, y no había una cosa que viste, que sentías que la sangre empezaba a fluir hacia otros lados. Había como un cachondeo, pero era como, mirá lo que están pasando. Era más el codazo de los Monty Python, que van a estar también, basta de hacer referencias, viste, que la excitación. Ni siquiera de un preadolescente como yo. Entonces, había... lo que no puedo descartar es que llegara una versión lavada de Benny Hill, pero no creo, porque recordamos que salía en la televisión británica en los 80. Claro. Tampoco es que venía de un gran destape. Pero lo que había era mucho bikini, algún apretuje caricaturesco, pero no había besos de lengua, ¿viste? Ajá. Era como cuando ves a dos personas que se funden en un abrazo y las ropas en el arbusto. Pero después había mucho humor de golpe y porrazo. Recuerdo la sección que era Benny Hill, que podía ser de hombre o de mujer, con esas pelucas que hacía de actriz de publicidad. Y entonces tenía que pasarse una crema y por error le daban chantilly. Y se escuchaba una voz que decía, ¡no, idiota! ¡Tenemos que hacerlo de nuevo! Y él se ponía a llorar. El director le trataba. La insultaba o lo insultaba dependiendo del sketch. Era eso, eran malos entendidos. Era Benny Hill como gran perdedor, como gran generador de desastres, que en algunos casos, por supuesto, rompía la cuarta pared, miraba a cámara y hacía su clásica sonrisita, y además tenía también el oficial que hacía la venia con la otra mano, que eso creo que es más de algunos sketches anteriores, no tanto de los que vimos nosotros. Pero era eso. Claro, me quedé con eso del código permitido de la Sí. comunicación directa con el televidente, Sí. que es algo que no siempre se habilita, o no, dependiendo del formato, pero no es lo más habitual, digamos. No me quiero adelantar a Olmedo, que Sí, claro. hacía un chivo de empanadas y se las repartía a las reidoras que estaban detrás de cámara, y la cámara lo seguía. Sí, a lo Eso Omar era- Gutiérrez en la televisión uruguaya, ¿no? Exactamente, Romper pero la bueno. línea de cámara y meter a todo No el sé mundo si para con adentro. esto me estoy asegurando, No Toca Botón, si lo estoy tocando mesa antes de Marcos, pero tenemos que ponernos de acuerdo también cómo nos porque repartimos. hay columnas en disputa. Hay muchas columnas en disputa. Se ha hablado en este país de gobiernos en Sí. disputa, hay columnas Y en después disputa. lo que vamos a hacer la serie de 2 meses hablando de los informantes y reportes comunal, pero no me quiero adelantar. Hace Ah, 8 o pero 9 hay conflicto de intereses. Me parece que la ética, los códigos periodísticos de la diaria no lo permiten. Exactamente. Pero lo Pero- podemos arreglar igual. Pero bueno, también de todos estos recuerdos hay un par de cosas que voy a señalar, que es el más vívido, quizás porque era el que más me molestaba a mí, tenía que ver con el doblaje. En esta cosa de variety show, variety por variedades, no por barato, había ocasiones en las que Benny Hill cantaba, o sea, era él en una especie de café concert, ¿no? Cantando una canción. Pero bueno, el programa era, y voy a citar, doblado al español en Video Record, Buenos Aires, Argentina. Y la gente de Video Record, por supuesto que no le llegaban separado por pistas. Viste que ahora los de Disney y Pixar le mandan a México la música de las canciones, el foley por un lado. Acá venía un VHS que tenía todo. Y esta gente no le ponía mucha onda, pero quería que estuvieran las canciones. Entonces, de fondo se escuchaba la música, de fondo se escuchaba la voz de Benny Hill en inglés En cantando. inglés, el original. Y encima, el doblaje que era medio como conversado. Entonces, y te das cuenta que un poquito te das cuenta que el original eran rimas graciosas, seguramente Claro. picarescas, y el de adelante te contaba un chiste. Era terrible, no se le entendía nada, pero teníamos, 4 canales, así que los queríamos igual. Pero no me quería olvidar de todo perdedor tiene su aún más perdedor. Sí, yo te iba a decir, había hasta el Sí. momento una omisión casi imperdonable Sí. en la columna. Marcos Morón me tiene a mí, y Benny Hill Ajá. tenía a su little bald guy, a una persona pequeña y capilarmente impedida, a la que siempre daba golpecitos en la cabeza así. Son caras que se repetían, había muchas. Yo no recuerdo el nombre de esta persona baja y de capilarmente impedida. No sé si podés ayudarnos en este momento. Yo estuve usando los servicios de Google Bien. para poder aportarle a la audiencia de la mañana de la diaria que estamos hablando de John Jackie Wright. Jackie Wright. Exactamente, actor
norirlandés conocido como Little Jackie o Uncle Jackie, fallecido en 1989. Así que buena parte de los últimos años del show de Benny Hill en la televisión uruguaya fueron con este actor que era el 2 en muchos era aspectos. un medio, en realidad. Bueno, claro. Sí. Vos volvés a las proporciones de su cuerpo. Sí, debía ser más alto que yo. Igual. Pero ya había fallecido y seguía siendo un actor que la gente, me parece que era el que más reconocía después de Benny Hill, Quizás por ibas supuesto. a golpear su lápida así. Y vos decís en que, algún cementerio bueno, local. yo tiendo a pensar que alguien lo debe haber hecho. Seguro que sí. Y si no, le estamos dando la idea. Pero bueno, Benny Hill murió pobre y olvidado, pero acá lo vamos a recordar golpeando a un anciano pelón, corriendo mujeres y huyendo de la policía, como debe ser. Muy bien. La verdad es que me imagino que esto tiene que haber generado mucha reacción de la gente, así que sobre el cierre estaremos repasando mensajes. Marcelo Pereira, el columnista, periodista de La Diaria, referente, podríamos decir, compartió algún recuerdo de las cosas que pasaban. Y hablando de ese actor calvo, un amigo siempre recuerda que en un episodio en el que el actor tenía fiebre, le hacían huevos fritos en la cabeza. Así que se habrá rendido, Jackie, el medio de Benny Hill, y bueno, y se habrá rendido esta columna que es pie para las que vengan. Habrá que ver con quiénes, con qué recuerdos. Sí, en realidad no sabemos todavía. ¿O con qué homenaje? ¿Da para decir homenaje o no? Y en la mayoría de los casos sí. Capaz Reseña. que alguno no es tanto para homenajear, sino para recordar. Bueno. Porque no se lo merezca. ¿Ah, sí? ¿También? Y alguna mala persona vamos a traer. Mirá también. vos, no me la esperaba esa, no me la esperaba. Yo tampoco, pero digo, Salió. seguramente aparezca. Nacho. Tenemos una gran lista, pero todavía no la hemos dividido. Perfecto. Sé que Olmedo está en los planes. Sí. Es uno, pero sé que hay muchos más. Te esperamos por acá cuando toquen la alternancia con Marco Morón, después de que, bueno, diriman esas discrepancias con respecto a quién se hace cargo de qué. Así será. Hasta la próxima.